Episodio número 2315. Amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 31 de octubre. Todo lo que tenga que hacer en octubre, hágalo hoy, que es el último día de este mes número 10 del año. Este mes número 10. Octubre. Ya vamos entrando casi a noviembre, luego diciembre y se acabó el 2022. Para hoy tenemos un prefacio a la cruz, un tema súper interesante en el marco de esta lección 6. Él murió por nosotros. Porque para entender ese tema de la muerte y la esperanza de vida eterna y la resurrección y demás, tenemos que pasar por esto que pasó nuestro Señor Jesucristo en su vida, pasión y muerte y resurrección, esa promesa de muy pronto volver a buscar a su pueblo. El texto a memorizar lo encontramos en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, uno de los pasajes más lindos que dice la Biblia. Juan 3, 14 y 15, en el contexto ahí de la conversación de Jesús y Nicodemo. Jesús dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto márquelo, subráyelo, resáltelo, memorícelo, practíquelo, compártalo. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, en esta hora, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Estamos muy agradecidos a ti por la bendición del estudio de tu palabra, porque al hablar de Jesús, de su vida, su pasión, muerte y resurrección y su intercesión por nosotros, eso nos llena de ánimo, nos llena de alegría, fortalece nuestra esperanza, redirecciona nuestra fe. Que este sea el sentir de todos nuestros oyentes. Nos ponemos en tus manos al estudiar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi gente, muy bien. Un prefacio a la cruz. Vamos a ver cuál fue la reacción de los discípulos a las predicciones de Jesús sobre sus propios sufrimientos y muerte. ¿Qué deberían enseñarnos sus reacciones sobre los peligros de malinterpretar las Escrituras? Sí, porque hay un peligro en eso. Toda información nos da la base para nuestra decisión. Y una información buena nos hace tomar buenas decisiones. Una información inadecuada nos hace tomar decisiones equivocadas. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí con los discípulos y esas declaraciones de Jesús de su sufrimiento y su muerte y demás. Vamos a Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Aquí estoy en Mateo 16, 21 al 23. ¿Vienen conmigo? Gracias. Sí, capítulo 16 de Mateo, los versículos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Wow! Tremendo. Aquí escribí
Bueno, un resumen de eso, cuando Jesús dijo que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, o sea, dirigentes o líderes, y ser muerto y resucitar al tercer día, y cómo Pedro procuró evitarlo y Jesús lo reprendió. Otro episodio lo encontramos también en Mateo, en el capítulo 17, versículos 22 y 23. Ahí estoy en Mateo 17, 22, cuando Jesús les hablaba de estas cosas, ellos se entristecían o no entendían. Así dice Mateo 17, 22, 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En la parte donde dice que no entendían es en Marcos 9:30, que dice Marcos 9:30 y 32. Bueno, al 32. Marcos 9:30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Oye, qué situación vivían ahí. Y esto de Lucas 9, 44 al 45, debo decir que esto lo aprendí aquí, al estudiar este tema. Yo no sabía esta declaración que aquí dice, por eso me llamó mucho la atención. Lucas 9, 44 al 45. Cuando Jesús dice: hagan que les penetre bien en los oídos estas palabras. No recuerdo haber leído esto. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, porque les estaban veladas para que no las entendieran, y temían preguntarle sobre estas palabras. Oye, déjame ver cómo lo dice esta versión, esto aquí. Vamos a la TLA, traducción en lenguaje actual. Esta cita de Lucas 9, 44 y 45. Pongan mucha atención en lo que voy a decirles. Ok, esto de hacer penetrar bien en sus oídos estas palabras. O sea, pongan atención en lo que voy a decirles. Qué interesante, por eso es bueno leer la Biblia, señores. Uno aprende todos los días cosas nuevas. Es un manantial inagotable de grandes verdades. Jesús nació para morir y vivió para morir. Cada paso que daba lo acercaba más a su gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Plenamente consciente de su misión, no permitió que nada ni nadie lo distrajera de ella. En realidad, su vida entera fue un prefacio a su muerte en la cruz. Esto es una declaración del libro Fundamentos de Educación Cristiana, FEC. Fundamentos de la Educación Cristiana, que es el mismo libro de la Educación Cristiana, así lo conocemos. La Educación Cristiana, capítulo 34, libros y autores de nuestros colegios. Al menos encontré la cita ahí en la Educación Cristiana. Al buscar en los libros de Elena G. de White, en esa colección que hay en www.egwritings.org. Recomiendo mucho ese sitio, www.egw de Elena G. de White, EGW Writings, como escritos en inglés, .org. Ahí aparecen todos esos libros. No aparece uno titulado Fundamentos de la Educación Cristiana, pero uno sí titulado La Educación Cristiana. Y esa cita me la encontré ahí en La Educación Cristiana, en la página 252, párrafo 1, capítulo 34,
libros y autores de nuestros colegios. Esto de que Jesús nació para morir y vivió para morir, y que toda su vida fue un prefacio a la cruz, lo que da pie al subtítulo de hoy de la lección. En el último año de su ministerio terrenal, Jesús habló cada vez más explícitamente a sus discípulos acerca de su muerte inminente. Pero ellos parecían reacios, no podían aceptar la realidad de sus declaraciones, llenos de nociones falsas sobre el papel del Mesías. Lo último que hubieran imaginado de Jesús, especialmente como el Mesías, era que iba a morir. Tú ves. En resumen, su falsa teología los llevó a un dolor y un sufrimiento innecesarios. Hay varios casos aquí. Número 1, ya a Nicodemo Jesús le había declarado: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que es el texto a memorizar, por cierto, de Juan 3, 14 al 15. Número 2, mientras Jesús estaba en Cesarea de Filipo, dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. Esa fue una de las citas que vimos, sí, de la primera que vimos más arriba. Al pasar en secreto, otro punto, al pasar en secreto por Galilea y durante su viaje final a Jerusalén, Jesús habló nuevamente a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección. Como no era lo que querían escuchar, no escucharon. Qué fácil es para nosotros hacer lo mismo. O sea, como que estaban ajenos a todo eso. No era lo que querían escuchar y por eso no escucharon. Tremendo, tremendo. Wow. A nosotros nos pasa igual. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Todos somos así. Ya lo sabes. Puse aquí, ya lo sabes. Mira, la gente, especialmente el pueblo escogido por Dios, tenía conceptos falsos con respecto a la primera venida del Mesías. ¿Cuáles son algunos de los conceptos falsos que existen hoy con respecto a la segunda venida de Cristo? Sí, porque lo que va viene, tú sabes, como dicen. Y ese es el efecto de uno opinar por encima de los hechos. La opinión es el concepto que uno mismo desarrolla, tú sabes. Una opinión, tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Pero los hechos no son necesariamente aplicables a las opiniones que tenga yo o que tengas tú. Los hechos son los hechos. Como decía un autor, la realidad es como es. Sufrimos porque la imaginamos diferente. Y al hablar ahí de los conceptos falsos que yo tenía cuando en la primera venida del Mesías, que iba a ser poderoso, que iba a vencer a los romanos, ese tipo de cosas. Pero estaba escrito lo que iba a suceder, o sea, que era que venía precisamente a vencer el pecado y demás, en una lucha espiritual, ¿no? Pero mucha gente que también teniendo la luz en la Escritura, entienden que Cristo va a venir después de 1000 años de paz, o que va a venir cuando todo sea evangelizado, o que no va a venir, o que va a venir de tal forma, o que esto, o que aquello, y la gente comienza a inventar. Y tienen cada uno como su forma particular de entender cómo será la segunda venida de Cristo. Porque otra vez, como te dije hace ratito, dependiendo de la calidad de la información que tú tengas, así va a ser tu decisión para actuar, para moverte, para cambiarte, para cuidarte y demás. Pero si tú te llenas la cabeza de una información falsa, la decisión que tú hagas basado en esa información falsa
¿Tú crees que va a ser una buena decisión? No va a ser una buena decisión. Para nada. ¿Cuánta gente hasta la muerte se han buscado por decidir en contra de lo que era la realidad? Y se sustentaron en una mentira, en una mala información, en una información inadecuada, incompleta. Tú ves, manito, entonces hay que tener cuidado. Con respecto a estos temas de la vida espiritual, como aquí escribí, creo que es recomendable que nos enfoquemos en lo que la Biblia dice al respecto. O sea, respecto a la segunda venida de Cristo. Basando nuestra fe y nuestra confianza en la segura palabra profética, sin darnos a las tantas teorías que muchos sostienen hoy respecto a la aparición en las nubes de nuestro muy amado Maestro. De verdad, y yo no te hablo tanto del punto de vista de ser adventista, porque me voy a prejuiciar y voy a entender que como yo lo digo es y como mi iglesia lo cree, que como mi iglesia lo cree, así es. Pero por encima de eso, por encima de ser o no adventista o whatever, refúgiate en lo que la palabra dice, en el orden de las cosas que la Biblia enseña. Y como siempre digo, no te enfoques tanto en lo que tú no comprendes de la Biblia. Enfócate en lo que tú sí comprendes y no estás practicando. Mi hermano, mi hermana, es momento de poner ese énfasis en nuestra vida. Es momento de ir a la palabra de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo, ese prefacio a la cruz que fue toda la vida de nuestro Señor Jesucristo y la importancia de obtener la información adecuada, la información correcta, la información cierta para hacer decisiones correctas, bien informadas. ¿Ok? De eso se trata. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Queremos expresarte nuestra gratitud, Señor, por el mensaje inequívoco de las Escrituras. Ayúdanos a estar atentos a esa segura palabra profética, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y aparezca ante nosotros el lucero de la mañana. Gracias, oh Señor, por la luz que nos das, por este mensaje que nos ayuda a tener la información adecuada para una decisión adecuada, que podamos comprender en la vida de Jesucristo ese sacrificio, esa entrega, ese enfoque en la misión a la que vino y que nada ni nadie lo pudo desviar de ese propósito. Gracias, oh Señor, por esta revelación que haces a nuestras vidas. Bendice a nuestros oyentes, que día a día podamos poner en práctica estos principios que vamos conociendo de las Sagradas Escrituras. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana martes, Dios mediante. Consumado es. Esto pica y se extiende en el marco de esta lección 6. Él murió por nosotros. Todo este trimestre hablando acerca de qué es el ser humano, la muerte y nuestra esperanza futura, la vida eterna. Y eso de la esperanza futura. 1000 veces, gloria a Dios. Escuché clarito que dijeron amén. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Dale. Hay paz.